Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melanie Urbina. Muy buenas noches a todo el Perú. Mi nombre es Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. ¿Qué factores confluyen en la mente de una persona para que se convierta en un asesino? ¿Y qué avances ha tenido la medicina forense a lo largo del tiempo para resolver un crimen? También pasaremos revista a algunos casos famosos, por ejemplo, el crimen del Hotel Comercio o el caso del monstruo de Armendáriz. En el programa de hoy, del asesino de Pizarro al descuartizador de La Maleta. En el programa de hoy tenemos a dos grandes invitados. Queremos darle la bienvenida a José Pablo Baraybar, él es antropólogo forense. Bienvenido, José Pablo. ¿Cómo están? También nos acompaña esta noche Daniel Maldonado. Él es psicoterapeuta psicoanalítico. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Daniel, ¿un asesino nace o se hace? Hay varias versiones, pero en términos estrictos podríamos decir que un asesino se hace. Algunos hablan de alguna cuestión genética, por ejemplo, un doble cromosoma X o Y, que hace que las personas tengan una predisposición a la violencia. Pero esa es una cuestión más o menos hipotética, no está comprobada. Sí se sabe que en familias disfuncionales hay más posibilidad de que surja alguien con propensión a la violencia y que personas que han estado o expuestos a la violencia o no han sido sometidos a los límites adecuados que todos tenemos que tener, las frustraciones adecuadas, también son capaces de ejercer violencia. Por una cuestión de narcisismo, ¿no? No veo al otro, no patrones impulsos. Claro. Ahora, en el siglo XIX había teorías, entre comillas, racistas, que tipificaban al asesino o al criminal por su aspecto físico, o sea, determinados rasgos físicos, determinado color de la piel hacían al criminal. Así es. No recuerdo bien, si tú me ayudas, era esta teoría del... Una clasificación morfológica, que creo que fue un primer intento. Los pómulos, la forma de la labios nariz, salidos, la nariz y lógicamente el color de la piel, cuanto más oscura era más sospechoso del asesinato o del crimen, ¿no? Así es. Eso fue un intento de clasificación evidentemente muy racista, muy discriminatoria, pero fue un primer intento de clasificación, fue un intento de ver qué personas tenían rasgos visibles que podían predecir su conducta asesina. Claro, cuanto más blanco, más fino, eras menos sospechoso. Exacto. Mientras más oscuro y más tosco, eras el candidato a culpable, digamos. Y esto lo podemos ver en la historia del siglo XX en el Perú. Con el asesinato del Hotel del Comercio y el monstruo de Armendáriz. Sobre todo en el segundo caso, ¿no? Exacto. O sea, el supuesto monstruo de Armendáriz cumplía los rasgos físicos de los prejuicios de la época, ¿no? Que lo apuntaban como el culpable. Y además fue señalado simplemente porque un turronero que había declarado que un sujeto moreno, bajo y de facciones gruesas, le había comprado un poco de turrón para ofrecerle al niño que había sido encontrado muerto y supuestamente violado, era el asesino. Y encontraron al primer vagabundo que correspondía a estos rasgos, que eran muy generales, dicho sea de paso, y que además el testigo no tenía la credibilidad ni se hizo una pesquisa adecuada para saber si era una persona fiable. Pero encontraron a una persona con estos rasgos, un vagabundo, y terminó en el paredón, ¿no? Con Gregorio Ortiz pasó lo contrario. Gregorio Ortiz, un español que viene y asesina a su amigo croupier en una habitación del Hotel del Comercio, creo que lo asesina a golpes y lo mete en 2 maletas después de seccionarlo y huye a Panamá. Cuando es traído a Lima nuevamente, las damas de la época lo festejaban, ¿no? Lo consideraban inocente, le regalaban estampitas, etcétera, era blanco, alto. Claro, era uno de los... Él estuvo en el Panóptico
y era uno de los presos que más presentes, regalos recibía, ya sea en comida o en artículos, y sobre todo eran las mujeres las que le enviaban estos regalos, ¿no? A Genaro Ortiz. Así es. ¿No? Que compró un cuchillo de cocina y con eso descuartizó al amigo, lo puso en 2 maletas, alquiló un cuarto en una casa en el Jirón Ica, ahí lo dejó hasta que la familia que alquilaba el cuarto, la casa, ¿no? Empezó a sentir un olor fétido, entraron los policías y se encontraron con una escena pues dantesca, ¿no? Cuando llevaron las maletas a la morgue. La morgue en esa época en Lima estaba dirigida por un médico de ascendencia italiana, y reconoció que fue la primera vez en su vida que no pudo comer 2 días, o sea, cuando abrieron las maletas y vieron el espectáculo, ¿no? Ese fue el primer... Los periódicos de la época son muy interesantes porque decía, por fin Lima tiene un crimen como en las grandes ciudades, ¿no? Increíble. No, o sea, eso, justamente quería preguntar eso, José Pablo, ¿por qué crees que genera tanta fascinación, entre comillas, o tanto interés en la gente la figura de un criminal o de un crimen? Eso lo vemos ahora en los medios, ¿no? Creo muy voyeristas por un lado, ¿no? Pero hay este discreto encanto de el estar lo suficientemente cerca para casi tocar, pero suficientemente lejos para no tocarlo. O sea, todo el efecto CSI y todo ese tipo de cosas por el estilo. Es decir, puede ser que tú estás andando por la calle, encuentras una persona que acaba de morir, atropellado, lo que fuera, con periódicos, cosa muy indigna, ¿no es cierto? Pero es muy diferente si ves esa escena, si esa persona está cubierta con una sábana absolutamente blanca y los autos son unos Mercedes-Benz y no una chatarra como en esa ciudad. Entonces hay todo un tema también de estética respecto a eso, ¿no? Que te puedes sentir un poco más familiarizado con un aspecto mucho más, pues nada, más bonito de alguna manera. Como una película. Claro, te atrae de alguna manera, pero hay un elemento pues, detectivesco de por medio, hay esa cosa de mirar por la cerradura, ¿no es cierto? Como es algo, hay una transgresión de algún tipo ahí, ¿no? O sea, estás como que sí, está mal, pero me gusta, ¿no? Entonces, exacto. Yo creo que aquí hay un tema bien interesante, es lo que así en la jerga se llama la pulsión escópica, de mirar. Todos necesitamos curiosear, ¿no? Y hay un placer en mirar lo terrible. Pero ¿qué te permite la prensa o qué te permite estas exhibiciones, como dice Juan Pablo, totalmente estetizadas, donde ni siquiera la sangre chorrea mucho, ¿no? O si chorrea, te da una explicación del goteo, es así o así. Te permite primero mirar con goce, mirar lo horrible. Mientras más descuartizado, mientras más destajado el cadáver, más placer, porque estás viendo más adentro. Pero en simultáneo, una disociación te permite estar afuera y decir, qué malo el que hizo esto. El otro. Ajá, el otro. El otro, ¿no? exactamente. Porque no soy yo. Malo felizmente por no mirar. soy yo. Qué bueno que no soy yo. O qué bueno que no soy yo, pero qué bueno que me permiten mirar. ¿Y eso por qué es? Porque muy en el fondo, digamos, todos somos asesinos en potencia o todos tenemos en algún momento el deseo y lo reprimimos evidentemente y felizmente, y por eso genera cierto placer verlo en otro y culpar a otro. Yo creo que hay una tensión interesante con el deseo de mirar lo terrible, lo siniestro. Lo siniestro se aparece siempre. Cuando un niño tiene miedo en la oscuridad, está teniendo miedo a lo siniestro. Lo que está allí puede ser asustante, destajante también, ¿no? Pero lo interesante de mirar lo siniestro es que lo ves y te alejas, ¿no? Ahora, esto de que todos tenemos un asesino dentro, yo creo que hay varios puntos acá, ¿no? Casi de una manera inscripta en nuestro cerebro, ni siquiera en nuestra mente, hay una especie de retén que nos evita cometer ciertas cosas, ¿no? Lo que se llama conductas inhibitorias. Por ejemplo, alguien agarre, tan sencillo, compre un pollo en caja, estos de los supermercados. Un pollo que está muerto, eviscerado. Es un cadáver. Es un cadáver. Sí. Agarra un martillo e intenta romperlo. ¿Qué sentirían ustedes? ¿Sería fácil? No sé. Bueno, los carniceros son los que... Pero claro, pero por ejemplo yo sí recuerdo desde niña la fascinación que me ejercía, por ejemplo, en el mercado ver cómo mataban al pollo. Claro. O cómo lo metían al agua hervida. Que me parecía horrible, pero a la vez era mirabas. hipnotizante. Claro. A mí exactamente al revés.
Ahí tienes tú que exactamente lo que acabas de decir, exactamente el efecto contrario en mí. Y desde muy pequeño es algo que he entendido como una violencia tremenda, y hay una adrenalina tremenda. Cuando tú lees los escritos básicamente de cuando Cortés llega a México y lo que llamaban los degolladeros, lo llamaban así, no sé, la gente se gana el corazón, tiene el cuerpo abajo de la pirámide, lo que sea. Te puedes imaginar la adrenalina que genera esta violencia. O sea, hay un efecto, ¿cómo se llama? Casi como una droga en este momento, que te puede ciertamente envolver, puede ser muy envolvente. Puede estar inmerso en un aspecto, digamos que podemos decir salvajismo, entre comillas, en el cual sientes que hay un motor, hay una fuerza. Pero ese es un nivel. Yo creo que al nivel que nos estamos dirigiendo, que si somos asesinos en potencia, yo creo que la pregunta no es si somos asesinos en potencia. Yo creo que un rasgo humano, definitivamente humano, es la capacidad de matar, por matar. No para comerte a la gacela, que va el león, el tigre, se come, no sé, pues a una cebra o lo que fuera, porque tiene hambre. Pero acá no, acá es, tú matas a este porque puedes. O sea, no es, o sea, tú puedes darle todas las explicaciones posibles, pero tú lo haces porque puedes. Ejemplos, pero clarísimos. Oiga, tengo esta comunidad acá y tienen un montón de ganado, y yo quiero ganado, porque si hago mi cálculo, ¿no? Si lo vendo, cuántos kilos de carne me pagan por esto, pero ¿qué problema tengo acá? La gente. Entonces voy y la mato. ¿Pero por qué la mato? Porque puedo. Yo estoy pensando mucho más ahí de que pobrecitos, que los derechos humanos, si son buenos, malos, que hay niños, mujeres. No, lo hago porque puedo. Ejercito, ¿no es cierto?, mi capacidad humana de también matar. Pero el problema es que hay una elección, hay un tema de opción. Y ese es, creo, estamos diciendo casi lo mismo, pero yo no soy terapeuta. No, está interesantísimo. Pero es un poquito la forma de colocar esto. Ya no es casi un dilema moral de ningún tipo, es una opción que tienes. Hay una opción tanática de alguna manera, y hay una opción básicamente vital, que la gente puede hacer pues el mal y el bien, si quieres llamarlo en términos éticos o más religiosos, ¿no? Esa es la opción que tienes. No, aparte que tengo un cromosoma de más, por supuesto. Claro, eso es una hipótesis, pero mira, tiene que ver también con cuánto racionalizas. Correcto. Que es simplemente cuántas mentiritas, juntando la realidad y con una lógica correcta, puedo hacerme yo para justificar algo que deseo. Lo que dices es totalmente cierto. Todos el ser humano es un asesino, es un depredador. Miren la cantidad de guerras que hay. Claro, y cuando llega el momento de haber cometido el crimen, todos buscan la razón por la cual, la lógica por la cual lo hicieron. Y se la creen. Y se la creen. Es como tú puedes engañar a los demás, pero no a ti mismo, ¿no? El tema está en una cosa delusiva, o sea, creas un círculo delusivo de cosas. El mejor ejemplo, fíjate, los Balcanes, y ni siquiera los Balcanes, hablemos de algo más crudo todavía, Ruanda. Peor. 750,000 personas en 3 meses. Y están describiendo al otro, o sea, la construcción del otro, que culturalmente empezó con los padres blancos, que llegan esta orden belga y qué sé yo, donde eran los blancos negros, ¿no? La teoría jamítica, básicamente, Cam, el último hijo Noé, que baja por la zona de Somalia y demás, entonces eran largos, altos, con facciones finas, pero eran negros, pero en realidad blancos que se habían ennegrecido, eran negros por accidente. Entonces había que salvarlos. Es ciertamente creas esta asimetría y después tienes otro grupo diciendo, no, esos de ahí en realidad son unos asesinos que comen niños, tienen cola, no le he visto la cola, tienen una cola. Pero estás hablando del año 94, no estás hablando básicamente de... Y de una muerte sistemática, un asesinato sistemático. Es que... Discúlpame, tenemos que irnos a un pequeño corte, pero en el siguiente bloque seguimos conversando. Gracias.